Buenas tardes, vamos a dar sesión a nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Les habla Eduardo Rodríguez, ingeniero geofísico de la empresa Advanced Geosciences, con sede aquí en Madrid, España y oficina principal en Austin, Texas. Bien, nuestro seminario del día de hoy tiene por título Caso de estudio de resistividad eléctrica aplicados a aguas subterráneas y a geotecnia. El webinar del día de hoy va a ser realmente un webinar muy práctico. Voy a mostrar diferentes casos de estudio realizados por nuestros clientes en diferentes países del mundo. De tal manera que vamos a mostrar diferentes contextos geológicos, diferentes ambientes, diferentes trabajos. Y a partir de ahí vamos a tratar de desarrollarlos, vamos a desglosarlos, interpretarlos, conversar sobre ellos y hablar sobre las diferentes aplicaciones que puede tener el método de resistividad eléctrica aplicado a agua subterránea, así como a geotecnia. Bien, el webinar pasado, realizado hace unos 15 días, invito a todos nuestros escuchas a revisarlo. Está en nuestro sitio web, en nuestro blog del sitio web. Pueden revisar el webinar anterior. Fue un webinar más teórico sobre una visión general de los métodos de resistividad eléctrica aplicados a diferentes instrumentaciones. Vamos a hacer un pequeño resumen para entrar luego directamente sobre las aplicaciones. ¿Ok? Y en este sentido, es simplemente recordar un breve repaso para todos aquellos usuarios del método de resistividad. Básicamente tenemos dos electrodos de corriente, ¿ok? En campo y dos electrodos que van a medir la diferencia de potencial. Voy a ir un poco más rápido, ya que esto fue conversado en mi webinar anterior. Y realmente lo que se pretende, lo que se realiza es inyectar una corriente, ¿ok? A través de nuestros instrumentos, de los instrumentos de resistividad eléctrica. Esa corriente va a generar un potencial, el cual es medido en los electrodos de potencial, en este caso los electrodos MIN, y de acuerdo a cómo están estos electrodos colocados en campo, su ubicación es lo que nosotros denominamos el factor geométrico. Entonces, básicamente, conozco la corriente inyectada, conozco la diferencia de potencial porque la estoy midiendo en campo. Tengo conocimiento del factor geométrico, que es cómo los electrodos están dispuestos en campo, de tal manera de poder obtener los diferentes puntos de los valores de resistividad aparente en profundidad. Estos puntos de resistividad aparente van a venir dados fundamentalmente por el factor geométrico que viene siendo el K, que no es más como explicaba anteriormente, cómo los electrodos están dispuestos en campo, 2pi por tratarse de una semiesfera. Básicamente estoy trabajando en un medio semiesférico. Si estuviera dentro de un pozo, por ejemplo, sería 4K, ¿ok? Muy bien. Y luego, básicamente, como estén colocados los electrodos en campo, me va a definir cuál es el factor geométrico asociado a esa disposición de los electrodos, que es lo que nosotros denominamos arreglos. Esto al realizar las medidas, voy a tener diferentes valores de resistividad, que es la tabla que le coloco básicamente a la derecha. Repito esto del webinar anterior porque esto va a llegar a ser muy importante para nosotros poder realmente aplicar el método de resistividad eléctrica y empezar a darle nombres a los valores de resistividad, porque si no, básicamente estaríamos hablando sobre secciones de resistividad, contraste de resistividad, discordancias eléctricas, etcétera. Pero para poder empezar a ponerle nombre y apellido a estos valores de resistividad, pues necesito conocer cuál es la geología, cuál es el contexto en el cual me encuentro, cuál es el ambiente. Si estoy en una roca, si estoy en rocas ígneas, si estoy en un medio carbonático, areniscas, gravas, arenas, aluviones, etcétera. Esto me va a permitir a mí poder interpretar y poder predecir en este caso, porque no me va a decir los métodos de resistividad eléctrica exactamente dónde hay agua, pero sí me dice el mayor potencial o la mayor probabilidad en la cual puede haber realmente agua y yo poder realizar una perforación, como vamos a ver en los diferentes ejemplos un poco más adelante. Si observan acá abajo, el agua dulce plantea un rango de resistividad aproximadamente entre los 10 a los 100 ohmios metros. Va a depender también de la cantidad de minerales que estén disueltos en ella, etcétera, ¿no? Entre otras consideraciones. El agua salada entre 0,1 y 1 ohmio metro. Esto es muy importante para el momento en que tenemos, por ejemplo, intrusiones de cuñas salinas o contaminación de estos acuíferos con agua salada. Lo veremos también en un ejemplo un poco más adelante, ¿no? Del mismo modo, tenemos lo que son las harinas, arenas secas, arenas húmedas, resistividades para las partes aluviales, las arcillas, incluyendo arcillas que estén húmedas, que ocupan un rango entre un 1 y 100 ohmios metros. Esto también va a ser muy importante en el momento de nuestra interpretación de los datos. De tal manera que el conocer qué geología yo tengo y la puedo asociar con los valores de resistividad obtenidos luego de haber hecho el procesamiento y la inversión de los datos.
En este sentido, para ello, dispongo de una serie de arreglos dentro de los cuales los más comunes son el arreglo tipo Werner, por ejemplo, el arreglo dipolo-dipolo, el arreglo radiente, Schlumberger, polo-dipolo, polo-polo, o cuando hacemos estudios en pozos, muy utilizados, por ejemplo, para la parte de geotecnia, que también lo veremos, el arreglo en este caso recomendable es realizar el bipolo-bipolo. De tal manera que si tenemos pensado realizar estudios geotécnicos a través de cross borehole o estudios en pozo, pues el arreglo a recomendar sería realizar el arreglo bipolo-bipolo. El porqué de ello lo vamos a conversar también más adelante, muy claro, en una imagen que les voy a mostrar. Si tengo cambios laterales en la geología muy fuertes, que los cuales los puedo determinar, pues la recomendación es hacer un dipolo-dipolo, el cual es el arreglo que me ofrece la mejor resolución lateral. De tal manera que es muy probable para estudios geotécnicos el arreglo a utilizar sea básicamente un dipolo-dipolo. Quiero ver cambios laterales en la geología, fallas, fracturas, cavidades, acuñamientos. Entonces el dipolo-dipolo es el que me va a ofrecer la mejor resolución lateral de todos ellos. Sin embargo, tal vez estoy en un medio homogéneo, capas planas, horizontales. Entonces posiblemente un arreglo tipo Schlumberger o tipo Werner me provean también una buena resolución, una buena calidad de datos. O posiblemente lo que me conviene es hacer una combinación de arreglos. Por ejemplo, estoy en una zona de grandes cambios laterales, pero en una zona también muy conductora, donde me convendría hacer un dipolo-dipolo, pero por las características del medio, es posible que necesite un arreglo que me provea de una mayor relación señal-ruido, como puede ser, por ejemplo, un arreglo tipo gradiente, de tal manera que en ese tipo de ambientes donde necesito una muy buena resolución lateral, pero el dipolo-dipolo también es el arreglo que tiene la relación señal-ruido más pobre, entonces, en ese sentido, necesito como reforzarlo y complementar este tipo de datos. Entonces, puedo combinar el arreglo dipolo-dipolo, por ejemplo, con un arreglo tipo gradiente, el cual también es multicanal y se mide muy rápido. Para aquellas personas que tengan arreglos, instrumentos multicanales, como por ejemplo nuestro Super Steam R8 de 8 canales, pues entonces esta podría ser una combinación muy buena. Hacer un dipolo-dipolo y combinarlo con un arreglo tipo gradiente o un gradiente fuerte. En aquellas zonas donde donde el arreglo dipolo-dipolo puede llegar a presentar una gran cantidad de ruido, por ejemplo, en zonas que estén cercanos a la costa, zonas muy conductoras, ¿ok? Donde posiblemente poder penetrar y llegar en profundidad y tener una buena señal de datos y una relación señal-ruido bastante fuerte, se ha complicado con un dipolo-dipolo para datos muy profundos, pero que puedo reforzar esa señal haciendo un arreglo tipo gradiente, analizándolo los dos por separado, extrayendo información separada también de cada uno de ellos, pero luego también puedo combinarlos y juntarlos durante la fase del procesamiento, inversión de datos y hacer una inversión de ambos combinados. De tal manera que estos serían los arreglos más comunes a utilizar, no es que sean los únicos, hay otros, pero son los más comunes a utilizar en estudios, por ejemplo, de exploración de agua subterránea, así como en estudios de aplicación geotécnica. Es muy importante y les recuerdo, no utilicen la sección de resistividad aparente para hacer ningún tipo de interpretación, bien sea en una interpretación de exploración de aguas subterráneas o en una interpretación para un estudio geotécnico. ¿El porqué de ello? Porque de acuerdo al tipo de arreglo, mi respuesta, mi sección de resistividad aparente puede llegar a ser y va a ser completamente diferente. Aquí en este caso se ha presentado un modelo sintético. Esto también lo conversamos con más detalle en el webinar anterior, pero a raíz de este modelo podemos observar cómo, cuál es la respuesta con un arreglo dipolo-dipolo. Esta es la sección de resistividad aparente, un arreglo tipo Werner, un Schlumberger o un arreglo combinado, donde tengo todos estos tres arreglos combinados. Como notan, la respuesta, cada uno de ellos es completamente diferente. Entonces, es muy arriesgado interpretar a partir de la sección de resistividad aparente. Siempre hay que interpretar, bien sea también en estudios en una sola dimensión, como son los sondeos eléctricos verticales, hacer las interpretaciones luego que la inversión de los datos ha sido realizada e interpretar a partir de la sección de resistividad ya real interpretada. Para ello es muy importante poder seleccionar qué instrumentos voy a utilizar. ¿Ok? Recuerden, en el caso anterior, si vamos a hacer sondeos eléctricos verticales, instrumentos, por ejemplo, como nuestro mini Steam con cables manuales, o tal vez necesito ya un instrumento para hacer estudios en 2D automático o en 3D automático, como son, por ejemplo, nuestro instrumento Super Steam, lo cual van a necesitar de una caja conmutadora o esta caja muy importante que lo haremos más adelante, donde tiene muchísimas aplicaciones en la parte geotécnica.
Entonces es importante decidir qué tipo de cables voy a utilizar. Si estoy en un ambiente muy corrosivo, por ejemplo, donde necesito utilizar electrodos de grafito para evitar corrosión del take-out del cable y al mismo tiempo tener mejor calidad de datos. Entonces, de acuerdo al tipo de ambiente en donde voy a estar yo trabajando, tengo que decidir qué tipo de instrumentación voy a utilizar, tengo que decidir qué tipo de cables también voy a llegar a utilizar, así como cuál va a ser el software de procesamiento de datos que necesito. Si voy a hacer estudios en una dimensión, en dos, tres dimensiones, o denominados time lapse, que en el caso del 3D es lo que se denomina el 4D, que no es más que el cambio en con los valores de resistividad a lo largo del tiempo en un estudio 3D realizado previamente. Si voy a hacer estudios de geotecnia en la parte marina, que vamos a ver unos cuantos casos, entonces, ¿qué tipo de cable debo utilizar? Y es el cable más recomendado para utilizar. Entonces, de acuerdo al tipo de estudio, también tengo que seleccionar qué tipo de instrumentación, qué tipo de cable, qué software necesito, porque todo ello va asociado a la logística que voy entonces yo a necesitar para hacer una exploración para aguas subterráneas o una exploración geotécnica. Si voy a hacer un denominado 3D real en el cual voy a medir en todas las direcciones. Entonces, ¿qué tipo, qué cantidad de electrodos necesito para poder llegar a hacer eso? ¿Ok? Todo esto, de todas maneras, les invito a revisar el webinar anterior en el cual conversamos de esto con bastante profundidad y detalle. Ahora bien, ya yendo de manera directa a las aplicaciones y a lo que nos concierne como tal en este webinar, estamos ya en campo. Entonces, estando en campo para estudios en dos dimensiones, vamos a contar de un resistivímetro, vamos a encontrar de una caja conmutadora que es la que se va a encargar de hacer la conmutación de los electrodos de una manera automática. Si fuera manual, yo tengo, por ejemplo, AB y MN, electrodos de corriente, electrodos de potencial. Tomo una medición y luego tengo que recoger esto manualmente y conectarlo más adelante y así sucesivamente. La ventaja de instrumentaciones, de instrumentos automáticos, es que coloco mi resistivímetro, caja conmutadora, los cables multielectrodos. Importante, la batería tiene que estar siempre sobre una superficie aislada, es lo recomendable para evitar descargas, fugas de la batería. Esto hace que la batería no se descargue tan rápido y que al mismo tiempo no me esté yo induciendo ruido dentro de mis datos. Entonces, muy importante este tema en consideración. Luego, una vez que ya tengo esto creado, pues entonces diseñamos lo que llaman los protocolos de medición o archivos de comando, que es donde voy a definir qué tipo de arreglo voy a crear. Ese arreglo es cargado en el instrumento de resistividad y luego la caja conmutadora se encarga de hacer toda la medición de manera automática, el intercambio entre los electrodos. Una vez que ya he definido mi arreglo, ok, toda mi logística previamente conversada en el webinar anterior, pues entonces coloco mi arreglo en campo, coloco mis sistemas de cables en campo, tengo cuál es la profundidad objetivo estimada, por ejemplo, porque necesito, por ejemplo, tener información previa de la zona, qué pozos tengo yo en la zona, tengo pozos, bien sea a nivel de agua, si estoy en una exploración geológica, de exploración de agua, tengo pozos en esas zonas cercanos. ¿Cuál es la profundidad de esos acuíferos? Tengo la información de ese pozo, tengo la columna estratigráfica, electroestratigráfica de ese pozo, tengo geología, información geológica de la zona, tengo mapas estructurales, de tal manera de que si posiblemente mis acuíferos están en una zona de falla, implica que debería yo hacer mis líneas perpendiculares a esos planos de falla. Entonces tengo que realmente conocer dónde estoy, qué ambiente, tanto sedimentario como estructural, si tengo información de pozos, si tengo geofísica anterior hechas en la zona, no solo resistividad, tengo alguna sección sísmica realizada en la zona para conocer, tener una idea a nivel geofísico de las capas, usamiento de las capas en profundidad, por ejemplo. Si esa geofísica hecha anteriormente, bien sea sísmica, resistividad u otro método, tiene identificado dónde posiblemente está la mesa de agua, dónde podemos encontrar los diferentes acuíferos. Toda esa información me va a permitir a mí poder diseñar cuál es el arreglo más óptimo a la hora de hacer una exploración, bien sea para aguas subterráneas o bien sea el mismo caso para geotecnia. Tengo ensayos de SPT hechos en la zona, tengo penetraciones, ensayos de penetración en la zona por un estudio geotécnico. Tengo también información geológico en esa zona, de tal manera de poder diseñar el arreglo. ¿Cuál va a ser mi espaciado entre electrodos? Recuerden que la mitad del espaciado entre los electrodos es la resolución y aproximadamente un 20% de la longitud total del arreglo es mi profundidad de investigación para arreglos tipo Werner, Schlumberger, dipolo, gradiente, entre otros. Y que aproximadamente un 35-40% para arreglos tipo polo-dipolo y un 60% aproximadamente para arreglos tipo polo-polo.
Entonces, ¿qué tipo de arreglo voy a necesitar? En estudios geotécnicos pudiera ser muy valioso, tal vez hacer estudio en 3 dimensiones y posiblemente hacer un polo-polo para alcanzar mayores profundidades, debido a la dimensión del arreglo en 3D, que posiblemente sea mucho más pequeño que un arreglo en 3 dimensiones realizado, por ejemplo, para una exploración de aguas subterráneas profundas. De tal manera que todo esto entra en juego al momento de yo poder entonces colocar mi tendido, me arreglo en campo y proceder a la medición de los datos. Una vez dicho esto, ¿ok? Vamos entonces con las aplicaciones directamente. Nuestro primer caso que tenemos es una exploración de aguas subterráneas en un medio carbonático, en calizas. Esto es muy común que se realice y hay muchos sitios en el mundo donde los medios carbonáticos son por excelencia zonas para perforar también, pero hay que tener una serie de consideraciones y entre ellas tenemos, lo importante es buscar el agua que se encuentra dentro o en zonas que sean zonas fracturadas. En este caso en particular tenemos todo un medio carbonático. Este medio carbonático también, si observan los valores de resistividad, andan en el torno de los 7 ohmios metros, la resistividad es más baja, que pudieran estar asociadas a zonas también de fracturas, pero rellenas con arcillas o con alta o con presencia de granos finos, con contenido alto de granos finos, lo cual hacen que estos valores de resistividad me tiendan a disminuir. Entonces, adicionalmente, lo que tengo que buscar son zonas donde potencialmente puedan ser zonas de falla, zonas de fractura, con valores de resistividad de un poco más altos, posiblemente aquí estén en torno a los 30 ohmiometros, 35 ohmiometros, y esta sería mi zona target de interés. Una zona que pudiera ser una zona fracturada en el cual yo voy a perforar. Efectivamente, en esta zona se están extrayendo actualmente 100 galones por minuto de agua. Pero esto era una zona donde antes, sin hacer ningún tipo de geofísica, sino simplemente se perforaba, ¿ok? Básicamente a ciegas, se obtenían apenas unos 10 galones de agua por minuto y se incrementó de 10 galones de agua por minuto a 100 galones de agua por minuto. Esto es que he podido optimizar en superficie. Yo tengo aproximadamente, estos son pies, unos 2.210 pies de longitud. Entonces, el poder determinar en una extensión de 2.210 pies de longitud dónde voy a posicionar yo el taladro para poder realizar la perforación, ya eso de por sí es algo extremadamente óptimo en un estudio de exploración de aguas subterráneas. El poder decirle al perforador, párate en esta coordenada y en esta coordenada vas a perforar hasta aproximadamente X cantidad de profundidad. De tal manera que otro rasgo importante dentro de un estudio en rocas carbonáticas para exploración de agua subterránea, se observan unas anomalías marcadas en rojo. Estas anomalías son muy importantes porque dentro de las rocas carbonáticas también encontramos zonas de cavidades, lo cual no estoy interesado en este caso en perforar, ¿ok? Inclusive puedo tener cavidades muy superficiales, muy someras que pueden poner en riesgo la infraestructura del taladro, la perforación que me encuentro arriba. Por otro lado, al perforar en esas zonas también tengo grandes fugas y pérdida del lodo de perforación, lo cual puede significar también un costo importante. Entonces ya estoy evitando zonas potenciales de riesgo, zonas en las cuales yo no quiero ni voy a perforar, ¿ok? Y me estoy concentrando en aquellas zonas potenciales de fractura donde se observan el contraste de resistividad observado. Estas serían mis zonas carbonáticas, mi roca caliza, y en esta zona es una zona potencial de fractura o falla. ¿Ok? En el cual yo puedo realmente optimizar mi sitio para perforar y a partir de ahí realizar la perforación. Entonces, es muy importante dentro de las rocas carbonáticas no solamente buscar aquellas zonas de fractura y falla, sino aquellas zonas de cavidades u oquedades que me pueden inferir una pérdida en mi lodo de perforación o inclusive un riesgo potencial para la infraestructura, para el taladro que se encuentra arriba en superficie realizando la perforación. ¿Ok? Adicionalmente a esto, bueno, Eduardo, ¿y qué arreglo sería el recomendado? Si estoy buscando zonas de fractura, pues el dipolo-dipolo en este caso sería el arreglo más apropiado para realizar, porque estoy buscando cambios laterales dentro de mi mitología, estoy buscando fracturas, inclusive zonas de cavidades o cavidades muy pequeñas. Si hago un arreglo tipo Werner, posiblemente esta fractura básicamente desaparezca, no la vea. A lo mejor veo esta capa en superficie con alto contenido, posiblemente de arcilla o de presencia de granos finos, pero esta zona de fractura posiblemente no la voy a mapear. La mejor forma para mapear esa zona de fractura es utilizar arreglos tipo dipolo-dipolo. Eduardo, no puedo realizar el arreglo tipo dipolo y dipolo con la instrumentación que tengo por la razón que sea. Pues
El siguiente arreglo con buena resolución lateral sería el hacer un arreglo tipo Schlumberger. Entonces, si no puedo realizar un dipolo-dipolo, pues el otro arreglo a utilizar pueden hacer un arreglo tipo Schlumberger. Si observan, en este caso en particular, se realizó un dipolo-dipolo y se combinó con un gradiente fuerte para mejorar la relación señal-ruido producto del dipolo-dipolo. Entonces, una muy buena combinación en este caso, se tuvo una excelente calidad de datos con un RMS bastante bueno donde tengo un dipolo-dipolo combinado con un gradiente fuerte. Esta a la derecha son casi prácticamente 600 pies de profundidad, lo cual estamos hablando de una sección de resistividad de unos 200 metros de profundidad aproximadamente. Esta siguiente sección en lo particular me gusta mucho porque en ella yo evalúo básicamente, se puede aplicar tanto para exploración de aguas subterráneas como para geotecnia. Y es un ejemplo muy bonito. Esto es un estudio realizado en Kenia por un cliente nuestro que muy amablemente pudo brindarnos esta información. Si observan en superficie, se ve una anomalía bastante clara y bastante fuerte marcada, pero cuando me voy a los valores de resistividad, observo que los valores de resistividad son bajos, en el orden de los 5 ohmios metros, lo cual me pone a pensar, o es un estrato, una capa de granos muy finos, ok, unas arcillas muy potentes, en este caso en particular, o en el momento de perforar, aquí tenemos información, pues se ha tomado una muestra y efectivamente todo esto que está en superficie es un acuífero. Pero este acuífero se encuentra contaminado y se encuentra contaminado porque está salinizado. De ahí el por qué el valor de resistividad tan bajo. Yo no esperaría encontrar valores de resistividad tan bajos en acuíferos y más aún superficiales, donde están en unas capas sedimentarias, en superficie, perdón, pero en este caso en particular ya me pone a mí a sospechar, a dudar que este acuífero pueda ser potencialmente utilizable para consumo humano por el valor de resistividad tan bajo que tiene. Entonces, claro, se perforó como de hecho se realizó, se tomaron unas muestras y se obtuvo como resultado que el acuífero estaba salinizado. ¿Cuál fue el siguiente paso? Vale, necesito encontrar un acuífero entonces a mayor profundidad. A raíz de ahí, se hizo este estudio de resistividad, el cual se observa en este caso, las unidades son metros. Tengo aproximadamente poco más de 1.600 metros de longitud de arreglo. Aquí se realizó un arreglo dipolo-dipolo con nuestro superstin de 8 canales y 84 electrodos espaciados a 20 metros. La profundidad de investigación alcanzada fue aproximadamente 375 metros, ¿ok? Y lo que sí se pudo determinar muy bien es que tengo este primer acuífero y luego tengo mi zona que por los valores de resistividad en torno a los 1.300 ohmiometros es mi zona de roca, ¿ok? Mi basamento. Pero observo que debajo de la roca tengo otra zona potencial en la cual los valores de resistividad son valores bastante aptos para hacer una zona potencial con contenido de agua. De hecho, sin ir más allá, veo lateralmente, sin hacer ningún tipo de interpretación hasta los momentos geológicos, pero veo que tengo unos cambios laterales en mis anomalías. Tengo unas discordancias eléctricas. Estas discordancias pueden ser asociadas a zonas de fallas o fracturas, como de hecho efectivamente fue. Entonces tengo unas zonas de fallas o de fracturas que son zonas excelentes y potenciales para poder realizar y dónde realizar las perforaciones. Entonces voy a buscar efectivamente aquellas zonas de falla, aquellas zonas de fractura para poder posicionar, como de hecho se realizó, y actualmente se está extrayendo agua de este acuífero que se encuentra aquí abajo en profundidad. Entonces, al igual que en el caso anterior, el poder determinar en más de 1.600 metros de longitud de arreglo dónde posicionar el taladro ya es un dato muy importante, muy valioso al momento de poder hacer yo una exploración de agua subterránea. No lo voy a posicionar en este sitio en particular. Voy a perforar y de inmediato me voy a conseguir con el tope de la roca. Y de hecho, por lo fuerte, por la intensidad, mi valor de resistividad pareciera ser una roca sana, una roca fresca. Al igual que en estas zonas, voy a buscar a que estas zonas de debilidad, zonas asociadas a fallas, a fracturamiento, para poder posicionar y realizar aquí la perforación. Entonces, esto sería mi target, mi zona objetivo de interés. Cuando estoy en una exploración de agua subterránea, pues evidentemente estoy buscando varios objetivos, zonas areniscas, sedimentos, extractos de arenisca que estén saturados, o zonas de gravas saturadas, o efectivamente zonas de fallas o fracturamientos, bien sea en las rocas, en rocas tipo basamento, en rocas duras, o por ejemplo en rocas tipo calizas, como vimos en el caso anterior. Pero voy a irme un poco más allá, y me van a disculpar, voy a mezclar ahorita la parte geotécnica con este arreglo porque me gusta mucho esta sección. Supongamos que ahora efectivamente perforo y tengo agua
y he encontrado un buen acuífero. Aquí estamos observando varias cebras corriendo libremente, esto es en África, en Kenia. Pero supongamos que esta zona en particular ahora se va a urbanizar porque ya tengo uno de los más importantes factores que es el agua. O sea, ya tengo agua y empiezo a urbanizar mi zona. Vale, ahora empieza mi estudio geotécnico. Entonces, ¿cuál es el mensaje? En una sección de resistividad se puede extraer demasiada información, no solamente para aguas subterráneas, de hecho, ustedes pueden sacar toda una información y un contexto geotécnico a partir de una sección de resistividad. Si observan, ahora tengo y conozco los espesores sedimentarios. Básicamente tengo hasta el tope de mi roca, de mi basamento, que se ve y se delinea, está muy bien delimitado, aproximadamente unos 100 metros de espesor. Entonces quiere decir que ahora tengo 100 metros de espesores sedimentarios, pero no solo eso, tengo 100 metros de espesores sedimentarios saturados de agua. Entonces al momento de hacer mis estudios geotécnicos y todos aquellos cálculos estructurales, pues tengo que tomar esto en consideración. Ahora bien, voy a hacer mi infraestructura en superficie. Conozco donde tengo zonas de falla, fracturas y zonas de debilidad para tomarlas en cuenta al momento de hacer mis edificaciones o al momento de hacer mi construcción. No solamente tengo ahora espesores sedimentarios, conozco también que están saturados, lo cual, si estoy en una zona altamente sísmica, entonces tengo potenciales problemas posibles de liquefacción también y ya estoy tomando y mezclando una serie de factores. Entonces, ahora tengo espesores sedimentarios, zonas saturadas, zonas de fractura. Puedo hacer un mejor diseño urbanístico y de planificación de dónde voy a establecer yo aquellas construcciones a nivel civil. Pero ahora bien, supongamos que ya edificamos. Tengo mi pueblo, mi población realmente hecha arriba, ha ido creciendo esta población y bueno, ahora tengo necesidad de hacer el metro porque el transporte público en la superficie está colapsado. Entonces voy a hacer el metro, voy a perforar para hacer el metro. ¿Dónde voy a perforar? Voy a hacer la perforación de mi túnel por acá. Voy a hacer la perforación entonces del túnel más bien aquí en la roca, en el basamento. Pero ¿qué es lo interesante de ello? Que entonces ya estamos hablando aquí de planificación de túneles. Si yo hago una línea de resistividad en superficie y voy a perforar, ya puedo prever con tiempo zonas de inestabilidad, zonas de debilidad en las cuales ya puedo yo anticiparme al momento de realizar la perforación. ¿Con qué me puedo encontrar? Con zonas posiblemente fracturadas, son zonas de fallas, de fracturas, con un acuífero en superficie sobre estas zonas de fallas, sobre estas zonas de debilidad, donde al principio voy a tener una roca posiblemente fuerte, una roca dura, compacta, sana, no meteorizada, poco alterada, y luego voy a trabajar tal vez en zonas más meteorizadas y más alteradas. De manera que puedo planificar toda mi logística de perforación y de elaboración de ese túnel. Entonces, fíjense que ya a partir de una sesión de resistividad hecha para exploración de aguas subterráneas, ahora no solo le estamos dando agua a la población, sino que tenemos todo un contexto geotécnico de espesores sedimentarios, tope de la roca, donde tengo la roca sana, roca alterada, roca meteorizada, roca fracturada. Inclusive dónde puede planificar mis túneles si voy a realizar el metro o algún otro tipo de infraestructura que implique realizar una perforación, implique realizar un túnel. ¿De acuerdo? Entonces, un poco también el mensaje, aparte de todo el análisis que hemos hecho de esta sección de resistividad, la cual la hemos desnudado con la mayor cantidad de información posible, es el mensaje de que no se lleven solamente el mensaje de que, vale, ok, ubiqué el pozo, ya no tengo más información en la sección de resistividad. Miren todo lo que se puede extraer a partir de una sección de resistividad, en este caso hecho, por ejemplo, para aguas subterráneas. Ahora me voy a ir a otro caso muy interesante. Este es otro caso también realizado en África. Básicamente aquí tenemos un basamento, tengo mi basamento de roca, ¿ok? Este basamento de roca compacta, igual tengo posiblemente zonas de fracturas, entonces cuando no estoy trabajando o cuando mi exploración no va en función de zonas sedimentarias, sino que mis acuíferos se encuentran en zonas de rocas, en zonas de basamento, en zonas de roca fracturada, pues justamente lo que tengo que buscar son estas fracturas en la roca. De hecho, se perforaron también acá, cada una de estas líneas presenta o se refiere a una perforación realizada. Donde se obtuvo la mayor cantidad de agua fue justamente en esta zona amplia de fractura. Si notan, al igual que el caso anterior, tengo mi zona de basamento, mi roca, zonas de fractura, zona de rocas más frescas, zona altamente fracturada, y una posible zona de fractura también en esta parte. Luego tengo espesores también sedimentarios y en esta parte superior estos valores de resistividad más bajos asociadas a presencia de granos finos o de arcillas, en este caso en particular. De tal manera que para este tipo de acuífero, y aquí también se estableció una zona muy productiva de agua, pues voy a establecer mi zona potencial para perforar en aquí estas zonas de fractura.
cuando estoy trabajando o mi exploración, mi prospección de agua subterránea va enfocada a buscar esta agua en zonas de fracturadas, en zonas de roca, ¿ok? Donde la porosidad viene dada precisamente por el fracturamiento dentro de mi basamento. El siguiente caso es un caso similar, donde aquí sí se nota bastante bien todo lo que es el tope del basamento. De hecho, si vemos la sección de resistividad final, tengo un valor de resistividad de ohmios metros bastante alto, donde tengo una primera capa sedimentaria de espesor sedimentario de unos 30 a 33 metros aproximadamente de espesor, con gran presencia de grano fino, en este caso pudiendo ser arcillas también, como se observa en los valores de resistividad. Y esto es lo que pareciera ser aparentemente lo que se denomina posiblemente un paleocanal. Entonces es posible que tenga yo un paleocanal en la zona, de tal manera que si hubiera perforado acá no hubiera encontrado absolutamente nada. Aparentemente es una roca muy fresca, una roca sana, poco alterada, poco meteorizada, al igual que en esta sección. Entonces el mejor lugar para perforar evidentemente se planificó y se realizó en esta zona y actualmente se está extrayendo unos 4.000 litros por hora. De tal manera que es muy importante, por eso es la vital de realizar un estudio okay, de exploración de resistividad. No me va a decir a mí el estudio de resistividad eléctrica, oye Eduardo, ya hay agua. De hecho, si observan, aquí los valores de resistividad están en torno a los 180 ohmios metros, ¿ok? Sin embargo, en el estudio anterior, estas zonas estaban alrededor de los 100 ohmios metros. O sea, no mantienen realmente una relación. En este caso estaban alrededor a los posiblemente a los 30, 40, 50 ohmios metros. Va a depender del contraste de resistividad, va a depender de mi roca caja, de mi medio y de los contrastes de resistividad. Pero lo que yo estoy buscando son aquellas zonas con el mayor potencial de que pueda encontrar y tener agua. Entonces, en este caso en particular, tengo una variación lateral muy importante que pareciera ser un paleocanal. Tengo valores de resistividad asociados a zonas justamente sedimentarias que pueden ser zonas de gravas, zonas de arenas, arenas o gravas que pudieran estar saturadas. Y es la zona ideal para entonces realizar mi perforación. Superficialmente no, porque tengo básicamente zonas posiblemente con gran contenido de arcilla, lo cual si esto es así, tengo un muy buen acuífero, pues tendría un acuífero confinado donde tengo toda una capa en la parte superior, todo un sello de arcilla que me estaría impermeabilizando, protegiendo mi acuífero y en la parte inferior tengo básicamente mi roca, mi basamento, lo cual es un acuífero potencialmente muy bueno para ser explotado en este caso también. De tal manera que si fuera a hacer un estudio, por ejemplo, tipo sondeo eléctrico vertical, es complicado. El problema con los sondeos eléctricos verticales, a pesar que pudiera hacerlo aquí, lo cual es ideal porque tengo un medio relativamente de capas planas, por decirlo así, tengo espesores sedimentarios, inmediatamente me encuentro con el tope de la roca, pero no voy a ver esta zona que está acá. Y posiblemente si hago el sondeo eléctrico vertical, sí, estaría viendo estas tres diferentes tipos de capas, pero lateralmente no puedo ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, el problema con los sondeos eléctricos verticales es que es una información en una sola dimensión. Claro, está muy bien. Aquí podría haber visto resistividades muy bajas asociado precisamente, posiblemente a estas arcillas. Luego estoy viendo una capa de un cierto espesor con posiblemente unos 180 ohmios metros, inmediatamente salto, ¿ok? A una capa de un valor de resistividad bastante alto. Entonces, sí, al momento de interpretar mi sondeo eléctrico vertical, pues asociaría la capa potencial en la cual puedo yo tener un acuífero justamente a esta capa con los 180 ohmios metros, no la de 9 ohmios metros que esté superficialmente, porque puede ser potencialmente una capa de arcillas, e igualmente, si esas arcillas se encuentran saturadas, la permeabilidad es muy baja y el extraer agua de ahí es realmente muy complicado e ineficiente. Si voy a mi tercera capa, pues estaría un valor de resistividad extremadamente alto, lo cual me indicaría que posiblemente estoy en un basamento, en una roca. Por tanto, en un sondeo eléctrico vertical, si estoy parado acá, sí, podría interpretarlo, de que posiblemente esta es mi zona de acuífero. Pero ¿qué ocurre si mi sondeo eléctrico vertical fue hecho acá o fue hecho acá? Me estoy perdiendo de información. O he hecho varios sondeos eléctricos verticales para interpolarlos entre ellos, lo cual es muy común también. Supongamos que he hecho el sondeo eléctrico vertical acá y mi siguiente centro del sondeo eléctrico vertical lo he hecho acá y lo he hecho acá y así sucesivamente. Y cuando los correlaciono a ellos, me estoy saltando mi zona de interés. Entonces, una de las grandes ventajas de hacer estudios en dos dimensiones es que minimizo mi grado de incertidumbre y optimizo dónde poder realizar la perforación y dónde ubicar realmente el pozo. Este caso en particular se ve muy notablemente, tengo mi zona de espesores sedimentarios, mi zona de roca, mi basamento y una inmensa o una fractura muy bien delineada, muy bien delimitada. De hecho,
Lo que se hizo en este caso a nivel de hacer la perforación, no se perforó en esta zona de acá, sino que se interpretó, se proyectó básicamente la fractura en profundidad, esta anomalía asociada a una zona de fracturas, a una zona de falla, de tal manera de realizar el pozo que llegar a lo más profundo, lo más grande, a ocupar la mayor profundidad y tratar de extraer el agua, en este caso posiblemente el agua menos contaminada, menos dulce, el agua más dulce, el agua más fresca, en este caso en particular. Entonces también se puede interpretar zonas de falla, ¿ok? Proyectar este tren, proyectar esta zona de falla en profundidad y a partir de ahí determinar dónde poder a lo mejor colocar mi pozo para llegar realmente a mi zona de interés, para atravesar y perforar realmente mi acuífero y extraer la mayor cantidad de agua posible en él. Posiblemente se hubiera perforado aquí, sí, a lo mejor hubiera encontrado agua, pero no lo hubieran traído, no lo hubiera extraído el mayor potencial de agua que pudiera tener ese acuífero. Entonces, una opción o una alternativa es proyectar este plano de falla de manera de ir a mayor profundidad y tratar de extraer a partir de ahí la mayor cantidad de agua posible del acuífero, de poder aprovechar el máximo potencial de este. En este caso en particular, como se observan, también se realizó un dipolo-dipolo, el cual es el arreglo ideal para este tipo de estudios, ya que se trata de una variación lateral muy marcada asociada a una zona de falla o fractura. Si hubiera hecho un arreglo tipo Werner, a lo mejor hubiese obtenido una zona de espesores sedimentarios, el tope de mi roca y tal vez no hubiera visto con claridad o posiblemente no hubiese visto esta zona de fractura. El Werner sí es muy común que se realice, es muy bueno porque presenta una relación señal-ruido bastante fuerte, pero tiene una resolución lateral muy pobre. Entonces, en este caso, para zonas nuevamente de fallas o fracturas donde posiblemente están mis acuíferos entrampados y estoy en una zona de roca, pues el arreglo ideal es hacer un tipo dipolo-dipolo. Este caso en particular fue hecho durante la exhibición del Saguet del 2018. Es un estudio muy bonito. Esto es básicamente un manantial. En la antigüedad esto es realizado en Estados Unidos. Anteriormente se solían proteger estas zonas de surgencia, estas zonas de manantiales, y se colocaba encima una pequeña casa para proteger y poder ir eventualmente y tomar agua fresca la población que se encontraba cercana. Pero se realizó un estudio en 3 dimensiones para poder estimar, ok, este acuífero, ¿de dónde viene? Y si observan, es muy interesante el resultado obtenido porque viene de un paleocanal, de ahí que los valores de resistividad sean más altos. El entorno, lo que tengo alrededor son puras arcillas. Completamente el medio es un medio arcilloso. De hecho, si observan los valores de resistividad, son un medio arcillas bajas. Son básicamente limos, son arenas con bastante presencia de granos finos. Entonces, pero mi interés era el mapeo de este paleocanal. Podríamos interpretar, si hubiera hecho una sola línea, y hubiera cortado, por suerte, este paleocanal, que tal vez esté bien en línea recta. Y sin embargo, fíjense la trayectoria del paleocanal. De manera que por eso también, una forma bastante óptima, cuando estoy haciendo, por ejemplo, estudios de paleocanales y quiero determinarlo bastante bien, lo que es la trayectoria, el movimiento de este paleocanal, es realizar un estudio en 3 dimensiones, como en este caso en particular, donde se observa y se mapeó muy bien, de una forma, de hecho, un ejemplo muy bonito donde se encuentran mapeados los paleocanales. Al mismo tiempo, si le doy una aplicación geotécnica es muy útil. Tengo toda una zona, básicamente, de arenas con limus, ¿ok? Una zona de arenas con posiblemente alto contenido de arcillas y estoy mapeando precisamente muy bien mi zona de paleocanal. Esto puede ser a la inversa, puede ser al revés. Puedo tener a lo mejor una zona de roca dura, mi basamento. Realmente cuando hago mis estudios y hago mis ensayos geotécnicos, me da que es una zona muy compacta, pero tengo un palio canal que en este caso a lo mejor pudiera estar relleno de arcillas, más bien todo lo contrario, o me encuentro con lentes de arcillas, lo cual tengo que conocer y es muy importante a la hora de saber qué cambios laterales tengo al momento de decidir la construcción que voy a realizar, al momento de poder estimar cuáles son los parámetros geotécnicos para mi diseño. No es lo mismo que yo tuviera acá una zona de rocas o basamento y luego tuviera toda una amplia zona de un palio canal, en este caso, por ejemplo, imagínense relleno de arcillas. Mis modelos geotécnicos me van a cambiar. ¿Ok? Va a ser muy diferente lo que es la estructura que puedo yo tal vez realizar encima en este sector que la que voy a realizar sobre el paleocanal. En este caso en particular fue un estudio muy bonito para aguas subterráneas en 3 dimensiones. Pero también puedo utilizar potencial espontáneo.
Hablamos de este ejemplo también en el webinar anterior. En este caso son aguas subterráneas, pero que me estaban inundando una cantera, una mina. Cada vez que llovía o eventualmente cuando había eventos muy fuertes de lluvia, ¿ok? La mina se inundaba, la cantera se inundaba por completo. Se aprecia un poco en la parte superior de la fotografía acá. ¿Qué me está queriendo decir esto? Pues algo muy importante. Tengo que saber y poder conocer de dónde está viniendo esta agua. Una de las formas de realizarlo es que se colocaron, en este caso, electrodos no polarizables, ¿ok? En todo el perímetro, por ejemplo, de la cantera, y se fueron realizando mediciones a lo largo del tiempo. Se hizo un monitoreo con potencial espontáneo. Cada vez que llovía, en uno de los colores que se representa cada uno de estos eventos, pues había entonces un valor, un pico de potencial espontáneo. Y eso era simplemente que los acuíferos estaban muy en superficie. Al momento de llover, estos acuíferos tendían a subir y entonces por estas zonas de fracturas de la que se inundaban básicamente la cantera de la mina. Entonces se pudo saber el movimiento de esta infiltración del agua a través de las fracturas hacia la mina y poder determinar exactamente dónde se encontraban las fracturas para posteriormente sellarlas. Esto también aplica para zonas geotécnicas. Yo puedo tener un talud. ¿Ok? Y este talud, justamente en este trabajo en particular, me convenía sellarlo para evitar la inundación de mi predio, para evitar la inundación del área en el cual yo me encuentro trabajando. O sea, tengo que determinar y estimar dónde se encuentran esas posibles zonas de fracturas. Una forma de realizarlo es haciendo estudios también de potencial espontáneo, donde puedo ver aquellas zonas de fuga, zonas de infiltración. Igualmente, esto puede ser el dique de una presa y ese dique de esa presa puede estar fracturado. Y yo necesito determinar dónde se encuentran las fracturas, dónde se encuentran esas infiltraciones que me pueden ocasionar el colapso de mi estructura. Eso puedo realizarlo también a través de un potencial espontáneo. De tal manera que potencial espontáneo también puede llegar a ser muy aplicado para estudios de geotecnia. Tengo una tubería que se encuentra rota en profundidad. Tengo una fuga de agua. Puedo mapear a través de resistividad, por ejemplo, dónde se encuentra la tubería, la profundidad de ella y posiblemente y combinarlo con un potencial espontáneo de manera que donde yo tenga la fuga me va a generar un pico de voltaje, estos picos de potenciales para poder determinar en este lugar se encuentra la fractura en la tubería, en este caso en particular, la fuga, y a través de resistividad poder estimar a qué profundidad se encuentra realmente esa tubería, la cual me está originando esta fuga. Esto es aplicable no solamente para agua, oleoductos, mineroductos, todo aquello que involucre fugas, bien sea en tuberías, puedo estimarlo también a través de potencial espontáneo o también o combinándolo, lo cual sería ideal con estudios de resistividad. Si estoy en una faena minera, inclusive dependiendo del tipo de fluido que esté asociado, puedo realizar no solamente resistividad de potencial espontáneo, podemos estar hablando también de polarización inducida. Si estamos hablando, por ejemplo, para estudios realizados en mineras de cobre, de oro, de sulfuros de metales, ¿ok? Donde puedo combinar no solo resistividad, puedo combinar potencial espontáneo y polarización inducida para el mapeo también de la tubería, dado el caso, por ejemplo, que estas tuberías fueran de metal. De tal manera que son muchas las aplicaciones en la parte geotécnica, no solamente de resistividad potencial y polarización inducida, sino también el potencial espontáneo. Entrémonos directamente a lo que es la parte geotécnica. Entonces, para detección de cavidades, es uno de los métodos muy utilizados, de hecho. En particular, considero para la detección de cavidades el mejor método. ¿Ok? Pueden haber otras opiniones y otras interpretaciones, pero en mi opinión en particular, la resistividad eléctrica me ofrece realmente una información muy valiosa en lo que a detección de cavidades refiere. Si observan aquí tengo unas anomalías muy claras, muy marcadas. ¿Por qué? Las cavidades se encuentran llenas normalmente de aire. Eso va a hacer que los valores de resistividad tiendan a ser muy altos. Entonces es muy sencillo mapear una cavidad a través de un estudio de resistividad eléctrica. Se observan los valores de resistividad para esta anomalía están en el orden de los 15.000 ohmios metros, lo cual me puede indicar si estoy en una zona cárstica, en una zona carbonática, me está indicando que esta anomalía que se encuentra acá puede estar muy asociada a una cavidad, como de hecho así fue, que son las imágenes, las fotografías que se encuentran en la parte de abajo. Pero las cavidades tienen un matiz. ¿Y cuál es ese? Si observan, tengo otras anomalías muy bien definidas, pero esta vez son conductoras. ¿Qué ocurre? Que las cavidades pueden estar rellenas no solamente de aire, también pueden estar rellenas, pueden haber colapsado, en este caso en un antiguo sinkhole, el cual simplemente se rellenó de sedimentos, de material. Entonces, estas cavidades pueden estar llenas, por ejemplo, de arcillas o de granos muy finos, y esto hace que el valor de resistividad me baje notablemente. También pueden estar llenas de agua, haciendo que el valor de resistividad me baje, o de agua salada, perdón,
de agua salada, como por ejemplo aquellos cenotes en la península de Yucatán en México, donde yo podría tal vez estar buscando zonas de cavidades, pero si se encuentra rellena de agua salada, de agua salobre o bien sea de agua fresca, es posible que el valor de resistividad encontrado sea menor al valor de resistividad que yo me estaría esperando. Ok, entonces es muy importante al momento de hacer un estudio para mapeo de cavidades, aplicado en este caso para geotecnia, poder establecer, tener la mente abierta, que no estoy buscando solamente resistividades muy altas, sino que también puedo estar buscando anomalías con resistividades bajas asociadas a que estas cavidades pueden estar rellenas de sedimentos o pueden estar llenas de agua. Este caso en particular es muy importante y se los voy a, a comentar a continuación. La primera cueva que se encontró, la denominada cueva Sting, ¿ok? Presenta este tipo de forma, esta anomalía. Más adelante, el momento que cuando se estaba realizando el estudio, se encontró una segunda cavidad, que es la denominada cueva número 2. Si observan, la cueva número 2 tiene unos valores de resistividad, pareciera ser como, como ser más intensos, ser más fuerte mi anomalía, el color rojo ser más intenso, por decirlo así, siendo mi valor de resistividad más alto. Pero cuando observamos o cuando se fue a la práctica, realmente esta cueva era muy pequeña y lo que teníamos acá eran pequeñas ramificaciones de la cueva de aproximadamente 1 metro de diámetro. De tal manera que todo esto no es la cueva, sino que a la profundidad a la que yo me encuentro, recuerden que la resolución se va perdiendo con la profundidad cuando hago un estudio de resistividad desde la superficie. Por tanto, la anomalía que me estoy representando aquí, básicamente, todo esto se va a comportar como si fuera un solo cuerpo. Pero tengo una galería principal, que es mi cavidad, y luego tengo una serie de ramificaciones de aproximadamente 1 metro de diámetro. Pero realmente la cueva no es todo esto, sino que tengo mi cavidad, mi caverna principal y luego los otros son como pequeñas ramificaciones, pero a la profundidad a la que se encuentra y de acuerdo también al arreglo, resolución deseada y a la resolución en profundidad, porque para ver 1 metro de diámetro, aproximadamente 8 metros de profundidad es muy complicado. Entonces, al final todo esto se está comportando como que fuera un solo elemento, una sola cavidad. Entonces, al momento de hacer la interpretación, tengo que tener mucho cuidado cuando tengo una anomalía pues, como esta en particular, porque puedo asociar lo que es una sola cavidad, ¿ok? A que es una sola galería y puede ser una cavidad con diferentes ramificaciones que se comportan todas como que fuera un solo cuerpo. Si observan la cueva número 1, ¿ok? Al final, esta cueva terminó siendo una cueva mucho más grande, la galería con unas dimensiones mucho mayor que la cueva número 2. ¿Por qué los valores de resistividad parecieran ser más bajos? Y esto es algo muy importante. Antes mencionamos que los valores de resistividad podían bajar, bien sea porque tengo la cueva completamente colapsado, la tengo rellena de sedimentos o presencia bastante de granos finos o agua, pero en este caso, si observan, tengo columnas, no solo las estalactitas, estalagmitas, sino tengo columnas. ¿Qué hacen estas columnas? Están poniendo el contacto, el techo de la cueva con el suelo de la cueva, haciendo que la corriente fluya a través de ellas, disminuyendo así el valor de resistividad. Entonces, a pesar que tengo una cavidad completamente llena de aire, también es cierto que tengo columnas, tengo formaciones dentro de mi cava, de mi cueva, ¿ok? Haciendo que los valores de resistividad me disminuyan. Entonces, es muy importante también tener esto en consideración al momento de hacer una interpretación en rocas carbonáticas asociada a cavidades. En este caso, tengo un ejemplo muy bonito para un sinkhole. Los sinkhole realmente pueden llegar a ser un dolor de cabeza, muchas veces son imperceptibles. Entonces, en zonas carbonáticas tenemos que tener mucho cuidado con aquellos hundimientos, aquellos colapsos. Aquí había un sinkhole conocido y al momento de realizar el estudio en 3 dimensiones se pudo mapear de una manera muy clara otro posible sinkhole o zonas también de flujo, de leakage, vienen siendo flujo, fugas desde superficie que potencialmente igual me pueden generar un hundimiento, me pueden generar un sinkhole. De manera que se pudo mapear muy claramente otra posible sinkhole debajo en superficie, el cual no era apreciable a nivel superficial y que hay una zona potencial de líquido, zona de infiltraciones. Ahora en este sentido me voy a ir un poco más allá, porque justo esto es una aplicación geotécnica muy importante. ¿Por qué? Me van a permitir irme, ok, acá, y en nuestra página web van a ver, por ejemplo, estos casos de estudio. Fíjense, esto es un museo, el Museo del Corvette en Kentucky, en Estados Unidos.
Observen lo que le ha pasado al museo. Al momento que se realizó el museo no se hizo ningún tipo de estudio y el museo colapsó. Afortunadamente no había nadie en ese momento en el museo y todos los Corvette que estaban en el museo terminaron de esta forma, terminaron aquí. Entonces, por no realizar un estudio de resistividad, si estoy en una zona carbonática, donde puedo tener presencia de sinkhole, donde posiblemente en superficie no era nada apreciable, donde posiblemente sí se hizo un estudio de caracterización geotécnica. No estoy diciendo que no se hayan hecho, a lo mejor se hicieron perforaciones, pero ¿qué tal si la perforación fue hecha en un lado y justamente no se hizo en esa zona de debilidad, sino se hicieron a lejos o a ambos lados, a lo mejor de esta zona de hundimiento y no se pudo prever? Entonces, con la geofísica, yo puedo prever y puedo optimizar dónde voy a realizar mis perforaciones, mis ensayos, mi SPT, por ejemplo, mi ensayo de penetración, para poder estimar y obtener los valores más reales del sitio. Entonces, lo primero sería realizar todo un estudio de resistividad. A partir de ahí, poder diseñar dónde voy a realizar las perforaciones y optimizar así el proceso de perforación. Podemos verlo también en este otro caso de estudio que tenemos en la sección de resources en nuestra página web. Se observan, esto es muy común y se ve muy normal dentro de las carreteras. Se empiezan a ver pequeñas grietas, pequeños fracturamientos, hasta que finalmente la carretera colapsa. Afortunadamente, bueno, yo no quisiera estar aquí dentro de este auto, dentro de este coche que se encuentra acá, y menos siendo el piloto viendo cómo toda la carretera al lado mío se colapsa. Todo esto puede ser predecible al momento, si yo estoy en una zona de carbonato, zona de debilidad, zona donde yo puedo decir, oye, he hecho un estudio inclusive geológico de superficie, porque también puedo tener un acuífero, puedo tener un flujo de aguas subterráneas superficiales que me pueden estar socavando el medio y puedo entonces estimar y predecir e ir más allá, ir un paso adelante durante mi momento del diseño para evitar que realmente esto suceda, que puede originar en zonas, que puede ser un accidente o pudo haber sido un accidente extremadamente grave. Entonces, esto puede ser estimado haciendo un estudio de resistividad eléctrica y evaluar lateralmente estas zonas de debilidad o zonas de sinkhole. Esto pudiera ser también una tubería rota. Y esta tubería este flujo de agua me puede estar generando zonas, me puede estar socavando el medio hasta producir este hundimiento. Entonces yo puedo hacer también estudios de resistividad y también de potencial espontáneo para evaluar y monitorear dónde tengo esa fuga, esa pérdida de agua que estoy viendo y que estoy registrando, pero desconozco a lo largo de mi línea de tubería dónde puedo tener yo esa fuga. Eso puedo hacer estudio de resistividad junto con un estudio de potencial espontáneo, si este socavamiento viene asociado a una ruptura dentro de la tubería y poder determinar entonces dónde se encuentra esta ruptura en mi tubo que me puede originar básicamente este gran riesgo y este hundimiento o este sinkhole. ¿Ok? Volviendo a nuestra presentación, y continuando con ella, de ahí lo importante de poder determinar dónde me encuentro. De hecho, hay muchos sitios en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, también en México y en otros lugares, donde hay urbanizaciones enteras que están sido colocadas sobre rocas calizas, rocas carbonáticas, y de repente hay jardines enteros o casas enteras que se han hundido por no haber hecho previamente a lo mejor un estudio de resistividad y poder ir un paso más adelante y determinar a lo mejor estas posibles zonas donde en superficie no habían evidencia, pero que tenía una formación de un sinkhole, de un hundimiento muy importante y poder prever esto en el tiempo. En este caso en particular, ok, estoy dentro de una zona también carbonática, esto pareciera ser igual, yo puedo mapear una cavidad y puede quedar igual de esta manera y hacer un estudio en 3D y poder mapear básicamente la forma de la cueva, dimensión, volumen de la cueva o estimada, basado en lo conversado anteriormente, porque puedo tener, dependiendo de la resolución, a lo mejor puede ser un cuerpo, pero con diferentes galerías que al final se comporten como si fuera un cuerpo entero. Pero en este caso es un detalle muy importante porque básicamente no es una cavidad, sino es una zona de yeso. Entonces, lo que se interpretaba al principio como que fuera una cavidad, se hizo una perforación, que es esta chimenea que se encuentra acá y que justamente también ha sido mapeada muy bien con la sección de resistividad en 3 dimensiones. Y al llegar a ella, se encontró básicamente que no era una cueva, sino la respuesta estaba asociada a una capa grande de yeso. Entonces, de tal manera que al hacer también un estudio de resistividad para geotecnia, yo tengo que corroborar, tengo que verificar que eso que yo estoy obteniendo, aquí tengo una alerta, un valor de resistividad muy alto. Esto será una cavidad y justamente al perforar, aquí se dieron cuenta que por la cantidad de polvo que salió en superficie, algo estaba
algo no iba bien, algo no representaba lo que era una cavidad y al momento básicamente de observar qué es lo que había, pues se encontraron con una capa enorme de yeso, lo cual el yeso básicamente se me arroja un valor de resistividad extremadamente alto también. Este caso es muy curioso, ¿no? Estos básicamente son presas de tierra, ¿ok? En este caso, estas presas de tierra por castores y se observan las cavidades, los huecos, los hoyos realizados por el castor debajo de la presa de tierra. Lo que se observa en superficie es un estudio de resistividad donde el cable aquí está en tierra, pasa sobre el tope de la presa y luego entra bajo el agua. He colocado la columna de agua en un verde un poco más claro para no confundirlo con estas anomalías más bajas de resistividad, ¿ok? Que pudieran estar asociados a arcillas, a sedimentos de granos muy finos. De tal manera que ustedes pueden también hacer estudios combinados, que es un poco el mensaje también que estoy mostrando acá. Puedo empezar en tierra e introducirme luego con el cable en el mar, o en este caso, bajo una represa, y evaluar zonas posibles también de cavidades debajo de mi dique, debajo de mi presa. En este caso es producto de castores, pero que me puedan básicamente representar un colapso del dique, un colapso de la presa o zonas potenciales de fuga también dentro de mi área, dentro de mi zona de represa que me puedan originar, si estoy en el caso de una minera, por ejemplo, posibles contaminaciones de los acuíferos. O en el caso de una presa de agua, pérdida de lo que, del cual yo para nada quiero, de lo que es el agua en la presa o colapso posiblemente de la estructura. En este caso ya es una presa real, esto es un caso de un cliente nuestro, uno de nuestros clientes en México, perdón, en Colombia, Inqueo Exploraciones, se observan la presa, el dique de la presa ha básicamente colapsado, es una presa de agua. Esta presa de agua ha colapsado posiblemente por zonas de fallas o de fracturas que no fueron estimadas con anterioridad durante el momento en el cual se hizo el diseño. Era una zona de rocas calizas, una zona carbonática. En esta zona carbonática son zonas muy propensas a tener zonas con bastantes fracturas y fallas. Si observan los valores de resistividad son valores muy, muy pequeños, muy bajos. Entonces son valores posiblemente de arenas de grano extremadamente fino, muy saturadas, lo cual produjo posiblemente el colapso de esta presa. Pero más aún, y algún detalle muy importante, cuando se hizo el estudio de resistividad eléctrica para valorar cuál pudo haber sido la razón del colapso, básicamente del disco de la presa, pues se encontró con un valor de una anomalía de resistividad bastante alto, en este caso en el orden de los 10.000 ohmios metros. Cuando se hizo la perforación, la excavación para evaluar a qué se refería, pues, pues estaban encima, la presa había sido colocada encima de una enorme cavidad, la cual se desconocía por completo. De tal manera que el mensaje, el momento inclusive también voy a hacer un diseño de planificación para presas, que pueden ser para aguas, también no solamente para lo que son las obras civiles, sino inclusive para la agricultura. Esto puedo estar en una zona carbonática y hago diques, hago presas, hago embalses para extraer de ahí aguas para la agricultura. Lo que menos quiero yo es que mi presa me vaya a colapsar. Lo que menos quiero yo es que vaya a tener fugas, infiltraciones de toda mi presa hasta zona con una cueva, inclusive generando colapso de mi presa por completo, como en este caso en particular, en el cual inclusive colapsó el dique por posiblemente zonas de fracturamiento asociadas con una infiltración muy fuerte y con gran presencia también de arcillas en la zona. Entonces, es muy importante realizar también un estudio de resistividad, no solamente después para ver qué fue lo que pasó, sino previo, por supuesto, a realizar cualquier tipo de levantamiento geotécnico. Esto fue un estudio realizado en la Universidad Católica, en Perú, en Lima. Básicamente, sí, durante un workshop que estuvimos allá, y resultó al final el resultado fue muy interesante. Y se los traigo a colación por lo siguiente. Se observan, la línea empezó muy cercano al edificio. Estas primeras anomalías muy fuertes marcadas aquí en el orden de cercano a los 30.000 ohmios es porque los primeros electrodos se encontraban muy cercanos básicamente al edificio. Entonces aquí lo que estoy mapeando yo es la fundación de mi estructura. En la parte en superficial tengo mi suelo orgánico, mi capa, mi regolito, mi capa alterada, meteorizada, rica en material orgánico, por lo cual los valores de resistividad en el orden de los 20, 22 ohmios metros. Y luego tengo mi otro suelo, mi suelo sedimentario. Pero ¿qué ocurre? Aquí observo unos cambios laterales en los valores de resistividad. Si yo no tuviera ningún tipo de información o si yo no hubiera estado ahí, estuve presente al momento de realizar este estudio, al momento de hacer una interpretación hubiera
sido tal vez un poco complicado que pudiera haber estado acá. Pero resulta ser que esto no es más, es nada más y nada menos que las raíces de los árboles. No se aprecia muy bien, pero aquí va la línea de resistividad. Luego tengo una línea de árboles a todo lo largo de la línea de resistividad. Lo que estoy yo viendo acá son las raíces de los árboles, el efecto de la raíz proyectado en mi sección de resistividad. De tal manera que yo también ahora puedo utilizar resistividad eléctrica para medir cuál es el alcance, profundidad donde comienza y cuál es el alcance y envergadura de las raíces de los árboles. Si yo quiero quitar un árbol de una avenida, yo porque necesito trasplantarlo y moverlo, desplazarlo de un lugar a otro. ¿Ok? Por razones inclusive de seguridad. Yo puedo estimar hasta qué profundidad llegan las raíces de esos árboles inclusive lateralmente, hasta dónde llegan y cuál es su grado de afectación. Por otro lado, muy importante, cuál es también el mensaje. Al hacer un estudio de resistividad, yo tengo que fijarme muy bien de todo lo que tengo en mi entorno, de todas aquellas posibles cuerpos que me pueden generar influencias dentro de mi línea. Porque ello, más adelante luego también vamos a verlo, aproximadamente un 10-15% de la longitud total de mi arreglo me va a afectar a ambos lados también de la línea. Y eso es muy importante para tenerlo en consideración. Entonces, de tal manera que aquí puedo darme cuenta cómo las raíces de los árboles efectivamente me están afectando dentro de mi estudio y puedo básicamente mapearlos. En este caso en particular se ve muy bien, aquí se hizo una línea de resistividad eléctrica, en este caso tienen que creerme que el cable va por acá, pero tengo una cerca de metal. Y aquí lo que estoy observando es la influencia de las puertas. Hay otra puerta que no ha sido mapeada, que está un poco más acá. Ok, la influencia de las puertas sobre mi línea. La línea la tengo muy pegada a la cerca. Estas puertas, por supuesto, tienen una base de concreto. Esas bases de concreto generan una respuesta a una anomalía de resistividad bastante alta. Entonces, básicamente, lo que estoy yo mapeando son estas bases, estas fundaciones, que me están enmascarando todo mi valor de resistividad. Entonces, cuando voy a planificar un diseño para un estudio geotécnico en superficie, tengo que alejarme de todo aquello que pudiera generarme o que me pudiera influir en mi sección de resistividad o tenerlo en consideración. En este caso, esta cerca me está afectando en gran medida todo lo que es mi respuesta de valor resistividad, me la está enmascarando, porque yo no quiero mapear las puertas. Y en cambio, el efecto de ellas es tan fuerte que me está enmascarando mi señal. Al igual acá tengo un árbol y posiblemente todas estas raíces me estén afectando también mis secciones de resistividad. Posiblemente esta pueda ser una de las raíces, esta puede ser otras raíces. Habría que evaluar también en la sección en donde se encuentran. Pero tengo que darme cuenta qué tipo de objetos tengo en mi entorno que puedan proyectarse, recuerden, aproximadamente un 15% de la longitud total de mi arreglo, me afecta también lateralmente. Quiere decir que si tengo un arreglo de 100 metros, todo lo que esté dentro de 15 metros a ambos lados de la línea, 15 metros en una dirección y 15 metros en la otra dirección, pueden proyectarse en mi línea, en mi sección en 2D y afectar mis resultados. Y esto tengo que tenerlo muy en consideración al momento de planificar y hacer el diseño y hacer también la interpretación de los datos, porque le entregan a ustedes esta sección de resistividad sin esta imagen y difícilmente van a poder decir que esto está asociado a las puertas en una cerca dentro de un predio o en un jardín. Que eso de hecho también es parte de la importancia de ello. Puede ser un muro también que yo tengo aquí en particular. Oh, ¿qué ocurre si tengo líneas de alta tensión, Eduardo? Pues lo ideal es hacer lo que estudio resistividad perpendiculares a las líneas de alta tensión, no hacerlos paralelos a ellas, porque me va a afectar no solamente la base, la estructura, sino que estas líneas también tienen puestas a tierra. Entonces lo ideal es no hacer mis secciones de resistividad paralelos a líneas, por ejemplo, de alta tensión, sino que si tengo que hacerlas en, la zona, en esa zona, pues diseñarlas perpendiculares a las líneas de alta tensión para evitar la afectación de estas en lo más posible dentro de mi sección de resistividad. En este caso, que también lo comentamos en el webinar anterior, voy a ir un poco más rápido a esto, es una presa, es un dique y aquí se observa claramente las zonas de fractura y de infiltración en el dique para tomar luego los correctivos necesarios. Entonces, en este caso se hizo igual, un dipolo-dipolo, de una sección de resistividad con dipolo-dipolo para poder mapear aquellas zonas de fractura o infiltración dentro o en mi dique de la presa. De manera que sobre el dique de la presa puedo colocar mi sección de resistividad, mi arreglo, mi tendido, realizar el estudio y poder evaluar y monitorear sobre el dique de la presa a lo largo de toda la envergadura de este, poder mapear zonas posiblemente de fracturas o fallas. También puedo hacer la línea de resistividad, por decirlo así, aguas abajo, en el margen inferior del dique. Si tengo una fractura, una infiltración, tratar de mapearla y monitorizar por dónde va esa fuga y por dónde va esa infiltración. Este es un estudio realizado en un estacionamiento.
Entonces, esto es muy común. Eduardo, ¿puedo realizar entonces estudios de resistividad en asfalto, en carreteras, en concreto, dentro de un edificio? Dentro de una iglesia, puede ser estudio de resistividad, sí, perfectamente. En este caso es un estacionamiento y se iba a realizar una remodelación, una construcción sobre este estacionamiento, por lo cual se pudieron mapear zonas donde puedo contener contenido, zonas con posibles contenidos de arcilla. Aquí posiblemente son zonas marcadas porque por acá iban lo que llaman tuberías, ¿ok? Entonces, estas tuberías de concreto, de metal en este caso, me pueden estar afectando, igual que en este caso en particular. Por eso es que es muy importante conocer dónde estoy, tener un mapa del sitio, pedir toda la información de la zona para entonces empezar a colocarles nombres, como decía al principio, a estos valores posiblemente de resistividades tan bajas, que en este caso pareciera estar asociados a posibles tuberías que van por ahí, ¿ok? Por estas zonas y mostrándose como valores de resistividad bastante bajos. Pero no solo eso, sino que a partir de aquí puedo también generar estudios en 3 dimensiones. Y parte de la idea de hacer este estudio es poder observar dónde tenía aquellas zonas de distribución de arcillas a lo largo de toda aquella área, de todo aquel predio. Zonas donde tengo zonas con más contenido de arenas y zonas con más contenido de arcillas para poder diseñar de una mejor manera y prever mi diseño estructural. ¿Cómo colocar los electrodos entonces, Eduardo? Porque esto es asfalto o es concreto. Una opción es perforar. Es hacer pequeñas perforaciones, pequeños hoyos y colocar dentro de ellos las estacas de acero. A estos hoyos les pueden colocar agua, ¿ok? O agua salobre para disminuir la resistencia de contacto y poder inyectar mejor cantidad de corriente. Pueden inyectarle también, pueden tomar bentonita con agua, crear una mezcla. A partir de esa mezcla de bentonita con agua, rellenar estas perforaciones realizadas y entonces colocar la estaca dentro del hoyo para disminuir así también la resistencia de contacto. De manera que sí es posible realizar estudios sobre concreto y sobre asfalto. Esta es otra opción que pueden hacer. Pueden generar pequeñas láminas. Eduardo, no puedo perforar. Inclusive estoy, fíjense, aquí estoy dentro de un predio, dentro de una edificación. Estoy en una iglesia, no voy a perforar el edificio de una iglesia. Y supongamos que estoy en una iglesia que tiene 500 años de antigüedad. Si hago una perforación ahí, pues básicamente termino en la guillotina. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo generar un sistema parecido a esto, donde tengo pequeñas láminas de acero inoxidable, ¿ok? Entre las láminas y el suelo voy a colocar una mezcla, una pasta de bentonita con agua de tal manera de mejorar y disminuir la resistencia de contacto entre la lámina y mi zona, en este caso mi concreto, para poder inyectar la mayor cantidad de corriente posible y recibir la mejor calidad de datos. De tal manera que también puedo hacer estudios entonces sin necesidad de perforar, simplemente creo este tipo de láminas con acero inoxidable, coloco una mezcla de bentonita con agua en ellas, hago la conexión del take-out del cable y ya estoy listo para empezar a medir tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Eduardo, ¿puedo hacer estudios en una pared completamente vertical? Por supuesto. De hecho, tenemos un caso de estudio de un cliente nuestro de Turquía, donde, perdón, esto es una zona carbonática en la cual iban a realizarse el diseño para la construcción de una presa. Los electrodos fueron colocados, clavados en toda la pared, como se observa acá, ¿ok? Y a partir de ahí se estimaron los valores de resistividad. Muy importante aquí que nuestro instrumento, en este caso el Super Steam, tiene un receptor, por decir así, posiblemente uno de los mejores receptores que hay. ¿Por qué? Porque tengo resistencia de contacto, en este caso, en algunos casos hasta de 240 kiloohmios, lo cual hizo que el instrumento pudiera inyectar apenas corriente en el orden de 1 miliampere a 44 miliamperes. Pero a pesar de tener resistencias de contacto tan altas, aquí en este caso se hizo una combinación de arreglos. Se hizo dipolo-dipolo, Schlumberger y Werner, y luego se combinaron para mejorar la calidad de los datos y la relación señal-ruido. Si observan, si igual se mantuvo una buena densidad de datos, a pesar que hay una pérdida de cobertura en profundidad, pero se mantuvo una buena densidad de datos a pesar de la grande resistencia de contacto, obteniendo una buena sección de resistividad. De hecho, se observan el ajuste a la curva de la calculada con versus medida y mi histograma de datos, observo que la cantidad de ruido en los datos realmente son bastante bajos a pesar de lo alto de la resistencia de contacto. De manera que es posible medir si tengo resistencia de contacto muy alta. Sí, sí es posible medir y por supuesto también depende de qué tipo de instrumentación ustedes tienen. En el caso nuestro, con nuestros instrumentos sí pueden llegar a realizar mediciones con resistencia de contacto altas. ¿No es lo recomendable? Pues claro que no. Lo ideal es estar por debajo de los 5000 ohmios. Pero en el caso de no poder realizarlo, sí
pueden hacer estudios con resistencia de contacto más altas y también depende del sitio en el cual se encuentre. Si me encuentro en una zona urbana donde tengo otra influencia de ruidos culturales dentro de la zona, eso me aumenta la cantidad de los ruidos de los datos y puede ser más complicado. Pero si estoy en una zona completamente aislada, es muy posible que sí pueda obtener buena calidad de datos, como este ejemplo en particular, donde tengo zonas posiblemente de fracturas, ¿ok? Que es el objetivo de este estudio para poder diseñar el dique de la presa y zonas también de cavidades dentro, asociadas a estas resistividades muy altas en la pared, ¿ok? Dentro de mi roca carbonática. Otra forma de hacer es hacer el estudio en pozos, como vimos en el webinar anterior. Puedo hacer un diseño en pozos, ¿ok? Y aquí puedo colocar los pozos y hacer un crossbore hole y ver qué tengo entre los pozos. La ventaja de un estudio en pozos a nivel geotécnico es que tengo la mejor resolución posible. Si recuerdan, dijimos que en superficie yo perdía la resolución a medida que me voy en profundidad, pero en un pozo tengo la más alta resolución posible. La mayor resolución no me varía. Si yo tengo los electrodos colocados 1 metro, pues voy a tener 0.5 metros de resolución de arriba hasta abajo. De tal manera que si yo quiero obtener la mayor resolución posible, pues una de las opciones es hacer un estudio de entre pozos. En este caso, quieren determinar zonas de fracturas. Una opción muy buena de hacerlo, en este caso lo que llamaban monitoreo de salmuera o básicamente de agua salobre, se saturó, se inyectó una solución salina en los pozos de manera de saturar todo el medio. Entonces, mi primera sección es la sección de resistividad sin saturar este medio para poder estimar estas zonas posibles de fugas de fractura. La segunda sección es después que se saturó el medio. Se inyectó esta solución salina en el medio para poder mapear mejor las zonas fracturadas. Y la tercera sección es básicamente la resta de estas dos para tener una sección de resistividad final en la cual se mapean bastante bien aquellas zonas de fractura. Entonces, este es un método también eficiente para mapear zonas de fracturamiento. Yo puedo tener aquí arriba en la superficie un tanque. No puedo atravesar el tanque con una línea de resistividad en 2D, pero sí puedo perforar, hacer unas perforaciones en el perímetro del tanque y hacer una medición cruzada entre pozos para mapear y verificar qué es lo que hay bajo el tanque. Si tengo fugas del tanque, si tengo filtraciones, si tengo subsidencia del tanque, ¿por qué es esa subsidencia? Si colocado el tanque sobre un sinkhole, si constituye el tanque sobre unas zonas de fractura, de tal manera que si quiero obtener un muy buen estudio con una muy alta resolución para geotécnica, pues una de las mejores opciones es hacer un estudio entre pozos. Para ello, por supuesto, es necesario que puedan contar con un cable de pozo, ¿ok? Para que puedan introducirlo. Recuerden que el pozo tiene que estar ranurado de arriba abajo, el case, el encamisado del pozo tiene que ser de PVC, de PVC, no puede ser de metal, porque la corriente se iría toda por el casing. El lodo, el pozo tiene que estar completamente saturado, bien sea con agua o bien sea con el lodo. Si está con el lodo, tiene que asegurarse que el lodo no sea muy conductivo, porque se va a comportar como si fuera un encamisado de metal. Entonces hay que tener varias consideraciones también al momento de realizar este estudio geotécnico, pero el pozo sí debería estar saturado de agua para poder entonces transmitir e inyectar la corriente hacia la formación completamente ranurado el encamisado para poder recibir también el potencial. Dado el caso que, mira, no cuento con cables de pozo, Eduardo, pues recuerdan la anterior caja conmutación la caja conmutadora que le comentaba al principio, al igual que en el webinar anterior, le permite a ustedes diseñar sus propios cables de pozo y a través de ese diseño colocarlos y realizar estudios también en pozo con sus propios cables conectados directamente. Una vez que los cables han sido conectados directamente, pues entonces se pueden hacer mediciones en 2D y en 3D de manera automática. También esto puede ser una columna de concreto y colocar los electrodos en todo el perímetro, todo el entorno de la columna y hacer un estudio en 2 y en 3 dimensiones de toda la columna entera para evaluar, monitorear, por ejemplo, oquedades dentro de la columna. Entonces, esto es una forma de que a través de esta instrumentación ustedes pueden diseñar sus propios arreglos con sus propios cables y poder mapear columnas o poder hacer estudios de geotecnia con sus propios cables para estudios de pozo. Este caso en particular, tenemos los resultados. Se quería mapear dónde comenzaba mi tope de las arcillas, mis espesores sedimentarios. Aquí vemos los 4 perforaciones con cables diseñados por el propio cliente y conectados básicamente en el panel frontal de la caja conmutadora. Previamente he hecho un diseño y aquí se observa lo que comentaba al principio con un bipolo bipolo. ¿Por qué el arreglo bipolo bipolo? Si observan, aquí hay
unos puntos marcados en rojo. Estos son los electrodos de corriente. Por tanto, la corriente se va inyectando en ambas direcciones, haciendo que mi relación señal-ruido sea mucho más fuerte a que si realizó, por ejemplo, un dipolo-dipolo. Entonces, para estudios de pozo de crossover Hall, recuerden que el arreglo fundamental o el más importante a utilizar sería un bipolo-bipolo. Pueden monitorear también en el caso que yo tengo una casa y esta casa tiene pequeñas subsidencias y yo quiero hacer un proceso de remediación, yo muchas veces se puede inyectar también concreto u otro tipo de resinas o soluciones para poder reforzar estructuralmente el suelo sobre el cual se encuentra la casa. Yo puedo hacer una sección de resistividad previa, supongamos que voy al revés y mi primera sección de resistividad tengo una zona grande de debilidad. Yo puedo hacer lo que se llama un monitoreo en el tiempo. Puedo estar aquí y empiezo a hacer un proceso de remediación del suelo, empiezo a inyectar concreto, inyectar mi solución y puedo ver cómo va cambiando el valor de resistividad. Debería hacerse la zona cada vez más resistiva si estoy efectivamente reforzando estructuralmente, por decirlo así, aquel suelo sobre el cual se encuentra mi obra civil. De tal manera que también puedo hacer lo que se denomina un monitoreo en el lapso del tiempo para mapear si aquella solución a la cual estoy implementando, que en este caso esta inyección, bien sea de corriente o bien sea de cualquier tipo de resina para mejorar estructuralmente las condiciones de mi suelo, está dando resultado. Entonces, la resistividad eléctrica a través del monitoreo del lapso del tiempo, del time lapse, me ofrece una herramienta muy importante para poder hacerlo. Puedo hacer estudios de geotécnicas marinas. Si recuerdan el seminario, el webinar anterior, puedo hacerlo por arrastre, en el cual tengo un barco, GPS, un sonar, mi cable marino y voy entonces midiendo, arrastrando el cable por toda la superficie del mar. Esto es muy importante cuando quiero hacer, por ejemplo, muelles, cuando quiero hacer algún tipo de diques y puedo mapear cómo cambia lateralmente mis espesores sedimentarios, donde tengo la presencia de la roca, donde esta roca puede estar alterada. En este caso tengo una zona de fractura y tengo interacción entre agua dulce y agua salada, donde mi acuífero viene por debajo y aquí tengo una interacción entre el acuífero y lo que es el agua salada, pero también estoy evaluando zonas posibles de fractura, de manera que puedo también tener un estudio geotécnico realizando un estudio de resistividad marina por arrastre, pero también lo puedo tener lo que llamamos estático, fijo. Esto es, coloco mi cable en tierra y empiezo a medir de la tierra y luego entro en el mar. Para todas aquellas de perforaciones, por ejemplo, horizontales, estudio también litológico para realizar muelles u obras civiles cercanos a la costa, ¿ok? O puertos, pues necesito conocer litológicamente qué tengo, hacer un estudio litológico. Si se fijan aquí en particular, se pudo observar que de aproximadamente los 14 metros de profundidad, en esta zona, en Florida, pues tengo una cavidad enorme. De tal manera que si yo voy a hacer un complejo hotelero a todo lo largo de la costa, de primera línea de playa, pues me voy a encontrar que a 14 metros de profundidad, pues tengo una cavidad de aproximadamente 60 metros de diámetro. De manera que no solo me sirve para monitorear y mapear que tengo yo acá mi litología bajo el lecho marino, sino también cercano a la costa. Entonces, ¿sabes qué? Básicamente, si quiero hacer un complejo hotelero, tengo que realmente pensarlo muy bien o verificar qué voy a realmente hacer aquí y ver si es viable, porque me voy a encontrar debajo de esta inmensa cavidad rellena con agua salada, con agua salobre. Si observo los valores de resistividad, están en el orden de 0,1 ohmiómetro. Por tanto, esto se encuentra completamente lleno, saturado de agua de mar, de agua salada, de agua salobre. ¿Ok? Otro ejemplo muy claro, he realizado aquí en Barcelona por uno de nuestros clientes, donde también la idea es realizar una perforación horizontal y mapear litológicamente cómo cambiaban, cuáles eran los cambios laterales debajo del lecho marino para poder direccionar mejor la perforación al momento de realizarla. De tal manera que sí, efectivamente, puedo hacer estudios de resistividad para mapeo litológico para estudios con fines geotécnicos en el mar, tanto en superficie arrastrando el cable o dejando el cable sobre el lecho marino y continuando inclusive en tierra para tener todo, para tener el modelo completo. Bueno, de más está decirle que nuestro soporte técnico está garantizado cada vez que ustedes lo necesiten. Pueden llamarnos básicamente más de 12 horas al día, ¿ok? Tanto porque por la diferencia horaria en este caso en España, cuando en Latinoamérica son, por ejemplo, las 9 de la mañana y aquí son en muchos sitios, en muchos lugares, aquí ya son las 3 de la tarde. Así que básicamente desde la madrugada, el que le gusta empezar temprano en campo, pues puede disponer de soporte técnico nuestro, una vez que después de aquí de las 21 horas, igual pueden disponer de soporte técnico en Austin, Texas, cuando lo deseen. Me pueden escribir eduardo@giusa.com. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes puedan tener, información que necesiten, siéntanse libres de contactarme cuando lo desee y trataré de responderle lo más oportuno, lo más inmediato posible a todas las dudas y respuestas que ustedes puedan llegar a tener. De antemano,
Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, vamos a entrar ahora en una ronda de preguntas. Si observan, cuando ustedes hicieron el ingreso, pueden tener, tienen un área, hacer estudios, ok, pueden tener, pueden realizar sus preguntas y colocarlas en la sección de questions que tienen al momento de ingresar. Yo voy a leer, hay varias preguntas ya marcadas ahí, voy a leer las preguntas, voy a agruparlas todas dentro de una sola sección de preguntas para responderlas entonces ahorita a continuación. Por favor, denme unos segundos para poder copiar las preguntas de nuestros escuchas y responderlas a todos ustedes. Bien, muchas gracias por su espera. He copiado a la medida de lo posible una cantidad de preguntas. Estas resumían en buena parte mucho de lo que preguntaban, pero de todas maneras, a todas aquellas preguntas que no hayan sido respondidas y que ustedes puedan tener aquellas dudas, como les comentaba anteriormente, siéntanse libres de contactarme, de escribirme cuando lo deseen y yo oportunamente les estaré respondiendo a cada uno de ustedes por correo electrónico lo más pronto posible. Vamos a empezar con cada una de ellas. ¿Es posible realizar el levantamiento y obtener la proyección de una falla a profundidad y poder ver la sección con sus coordenadas X, Y, Z o solo los análisis son de tipo visual? Sí, cuando ustedes realizan un estudio, ¿ok? Y luego realizan el procesamiento de los datos ustedes pueden exportarlos como X, Y, Z, bien sea la sección de resistividad aparente para modelarlo en otro software, por ejemplo, de modelamiento de datos, o inclusive la sección de resistividad real. Y esa sección entonces modelarlas en otro software. Ese otro software de modelado, hay muchos software de modelado en el mercado en el cual ustedes pueden incluir y pueden agregar el modelo geológico, perforaciones en la zona, geoquímica, magnetometría, otro tipo de geofísica, en la cual ustedes entonces pueden estimar y modelar realmente en profundidad esta dirección de la falla. Okay, el plano de falla pueden tratar de modelar el buzamiento de la falla. Claro, ideal sea es, por ejemplo, que puedan hacer estudios en 3 dimensiones, de tal manera que al exportar estos datos y poder modelarlo en un software, puedan tener, puedan tener una mejor idea de cuál sería básicamente este buzamiento y poder modelar de mejor manera el plano de la falla. Sí, eso es posible realizarlo. Igual, si tienen una sección de resistividad en 3 dimensiones y esa sección de resistividad pueden verla, pueden analizarla con el software, con nuestro software, por ejemplo, con el Area Imager 3D, le permite observar la sección de resistividad desde diferentes perfiles, diferentes ángulos, inclusive aislar anomalías por completo. De tal manera que pueden observar también el plano de falla e inferir cuál es la profundidad de esta, hasta dónde pudiera alcanzar y su orientación, su dirección en profundidad. No es solamente algo visual, pueden también modelarlo y también dentro del software pueden estimar. Si lo hacen en 3 dimensiones, pueden estimar con una mejor precisión cuál es la profundidad y orientación de este plano de falla. Si recuerdan el ejemplo donde teníamos el estudio para exploración de aguas subterráneas que era asociado a una falla muy bien marcada, ahí se estaba infiriendo cuál era la orientación de la falla. Era difícil poder obtener la profundidad porque para ello, por supuesto, tenías que haber hecho un estudio mucho más largo, que se puede hacer un primer estudio y luego aumentar la longitud de las líneas, aumentar lo que es el tamaño del arreglo para tratar de llegar a una mayor profundidad o hacer, por ejemplo, manteniendo el mismo arreglo para no perder resolución, hacer un estudio tipo polo-dipolo, con lo cual duplicaría la profundidad de investigación y poder tratar de estimar mejor, si la resolución así lo permite, cuál es la profundidad a la cual podría llegar esa falla. Pregunta número 2. ¿Se puede determinar zonas de contacto e influencia por alteración hidrotermal o es solo posible para tipos de roca diferentes o que roca dura o roca débil? Bien, las alteraciones hidrotermales, básicamente, claro, esas alteraciones hidrotermales suelen afectar a veces pequeñas zonas, centímetros, a veces no es mucho el grado de afectación. Por supuesto, están asociadas muchas veces a filones, a intrusiones, a venas, y va a depender también de la dimensión. Eso va a estar asociado a qué resolución voy a tener, a qué profundidad me encuentro, si esas alteraciones hidrotermales hasta dónde realmente llegan o afloran en superficie, ¿ok? ¿Cómo están ellas? Y mis líneas, ¿cómo las estoy haciendo? ¿Cómo las estoy orientando? Si perpendiculares a estas venas, por ejemplo, para poder mapearlas. Pero finalmente, esta zona de alteración hidrotermal sí muestran un contraste de resistividad entre lo que es mi roca caja y mi roca alterada producto de estas venas, de estas intrusiones o de esta alteración hidrotermal. Estas alteraciones hidrotermales muchas veces pueden venir asociadas también con sulfuros. Entonces, no solamente yo haría resistividad,
sino que, por ejemplo, si quiero buscar zonas de posible influencia de alteración hidrotermal, pues haría resistividad y polarización inducida, porque aquellas zonas de alteración hidrotermal pueden estar asociadas también con presencia de sulfuros, bien sea puedo tener cobre, puedo tener pirita, etcétera, y esto va a hacer que aquellas zonas se carguen. Cuando yo hago un estudio de polarización inducida, me muestran valores de cargabilidad altos. Entonces estaría buscando zonas con valores de resistividad asociadas a anomalías de los valores de resistividad asociados con anomalías de valores de cargabilidad altos. De tal manera que puedo estimar, por ejemplo, si tengo una noción de dónde pudieran estar o si mi geología como tal estoy buscando, quiero mapear zonas potenciales de alteración hidrotermal, pues podría combinar resistividad con polarización inducida para poder entonces disminuir mi grado de incertidumbre y estimar mejor dónde pudieran estar estas posibles zonas de alteración hidrotermal. Siguiente pregunta. ¿Es necesario realizar corrección topográfica si trabajo, por ejemplo, con 172 electrodos espaciados a 5 metros y la pendiente entre los electrodos no es más de 50 centímetros? Muy bien. Como comentaba en el webinar anterior, la topografía y la corrección topográfica es vital. Claro está. Supongamos que usted tiene una línea de 72 electrodos espaciados a 5 metros. Estamos hablando aproximadamente unos 355 metros total de arreglo. Si a lo largo de esos 355 metros, tal vez un par de electrodos entre sí o un grupo pequeño de electrodos a lo largo de la línea tienen variaciones en la elevación de unos 50 centímetros en un espaciado de 5 metros, estamos hablando aproximadamente del 10% del espaciado entre los electrodos. En la práctica, realmente no me debería afectar mucho. Ok, normalmente si tengo 10% de espaciado entre los, ese margen de ese 10% de espaciado entre electrodos, inclusive me permite a mí desplazar el electrodo en campo a lo largo de mi línea, si tengo, por ejemplo, un obstáculo, ideal es que sea a lo largo de la línea, claro está, me permite mover la estaca. Voy a clavar la estaca, no la puedo clavar porque está sobre una roca muy compacta, pero sé que si me muevo 30 centímetros, 20 centímetros o 50, si lo tengo espaciado a 5 metros, la estaca la puedo clavar perfectamente, pues puedo inclusive hasta desplazar la estaca a lo largo de la línea. Lo mismo sucede con la topografía, pero yo diría que no más de un 10%, ese sería el límite. Claro está, supongamos que su primer electrodo comienza en la estaca número uno, que es, y está en su cota de elevación es cero, estoy a nivel de mar y luego voy aumentando 50 centímetros progresivamente hasta llegar al último electrodo. Pues cuando llegue el electrodo 72 ya estamos hablando de muchos metros de diferencia en las elevaciones. Pues por supuesto que ahí es súper necesario hacer corrección topográfica. Si no hago la corrección topográfica voy a tener anomalías, ok, que me van a aparecer artefactos, los cuales básicamente están creados por este problema geométrico. Por ejemplo, vamos a ir un poco más allá, les muestro rápidamente. Esto también ha sido mencionado en el webinar anterior, pero para aquellas personas que no han podido participar en este, vamos a leer unos datos. Aquí tengo un ejemplo, ¿ok? Este es un estudio de resistividad con topografía, la cual ahorita hago la inversión y no la tomo en cuenta. Si observan, me parece una anomalía de resistividad muy fuerte. Tengo un superconductor, tengo un ohmiómetro de resistividad y me aparece un gran conductor básicamente en esta sección, en mi sección de resistividad. Pero si observo también en mi error de RMS es bastante alto, 64%. Ahora, ¿qué pasa si yo le incluyo la topografía? ¿Okay? Vamos a incluirle la topografía. ¿Okay? Ahora voy a leer el archivo de topografía, previamente, por supuesto, creado, luego de medir las elevaciones, y voy a repetir la inversión de los datos. Pues ese superconductor ahora ha desaparecido. Mi error de RMS ahora no llega ni siquiera al 3%. Resulta ser que tengo unos datos muy limpios, unos datos muy buenos. Y ya no está el superconductor, ya no tengo esa anomalía. Básicamente estaba asociado a un problema geométrico debido a no tomar en cuenta la topografía. Entonces, ¿es importante la topografía? Por supuesto que sí, vital la topografía cuando tengo, claro, cambios continuos en mi topografía muy abruptos. Pero recuerden, si de repente entre un par de electrodos tengo una diferencia en elevación de máximo un 10% entre estos dos, supongamos que aquí tengo 5 metros y lo que hay de diferencia en elevación entre el par de electrodos es apenas 40 centímetros, pues por supuesto, pudiera dejarlo así si toda la línea, por ejemplo, es completamente luego plana. Muy bien, volviendo nuevamente a la sección de preguntas. ¿Cómo puedo reconocer si un acuífero está contaminado? Básicamente, como se observó también en la zona
En aquella imagen recuerda que era realizado en Kenia, donde tenían un acuífero superficial con un valor de resistividad de unos 4,9 ohmios metros. Básicamente estoy buscando zonas donde el valor de resistividad son muy pequeñas, son muy bajas. Si yo ya tengo certeza o ya tengo una información de que tengo un acuífero a nivel superficial y cuando hago mi estudio de resistividad, lo que observo es que el valor de resistividad es muy pequeño, pues lo primero que sospecho es que posiblemente ese acuífero pudiera estar contaminado, bien sea porque esté salinizado o porque tenga otro tipo de contaminación. Si estoy cercano a una faena minera, por ejemplo, es posible que tenga una fuga de la mina y que esta fuga de esta mina me esté contaminando este acuífero y que esto se vea reflejado en valores de resistividades pequeños. O estoy también cercano a rellenos sanitarios, donde los rellenos sanitarios también me pueden llegar a contaminar estos acuíferos, disminuyendo el valor de la resistividad en ellos. De tal manera que lo que estaré yo buscando son valores de resistividades muy pequeños en aquellas zonas donde potencialmente puedo tener acuíferos. Pero sí pudiera tal vez llegar a reconocerlos basado en la resistividad del medio. Claro está, recuerden que esto está asociado a valores de resistividad. No quiere decir en un 100% que si tengo un acuífero y yo veo que los valores de resistividad son de 7, 8, 5, 9 ohmios metros, ya de una vez es un acuífero contaminado. Puede que no, puede simplemente que este acuífero esté en una zona donde tengo un alto contenido de presencia de granos finos y esto también hace que el valor de resistividad me baje. Entonces puedo tener un acuífero que no está contaminado, pero posiblemente está en una zona básicamente de arcillas donde igual extraer el agua de ahí es muy complicado debido a la baja permeabilidad de estas. Pero sí, evidentemente me da un indicio, por lo menos una señal de alerta, cuando yo veo acuíferos o potenciales acuíferos con valores de resistividad bastante pequeños. ¿Puedo hacer estudios de resistividad dentro de un túnel? Perfectamente. ¿Cómo? Lo pueden hacer en todo el techo del túnel si quieren. Básicamente es lo mismo que hacerlo en el suelo, es colocar los electrodos en el techo del túnel. Es exactamente lo mismo. ¿Recuerdan el estudio que era en una pared completamente vertical? Pues aquí es lo mismo, pueden hacer el estudio tanto en el suelo del túnel, en el techo del túnel, pueden hacerlo en forma de arco, cubriendo todo lo que es las paredes, techo y la otra pared del túnel, y entonces estarían mapeando en todo lo que es ese arco interno al túnel para poder evaluar, por ejemplo, zonas de debilidades sobre el techo del túnel. Pero sí, pueden hacer estudios dentro de un túnel. Claro está, si el estudio es superficial, lo ideal es hacer el estudio previamente en superficie para poder planificar el túnel. Una vez que he hecho el túnel, puedo hacer un estudio en el túnel para buscar más detalle, porque como recuerdan, la resolución se va perdiendo en profundidad. Entonces, una vez que ya he estimado yo básicamente dónde voy a perforar mi túnel y cómo lo voy a perforar, una vez que el túnel también ha sido perforado, puedo hacer otro estudio de resistividad ya dentro del túnel, bien sea en las paredes, a lo largo del techo o sobre el piso del túnel, para poder estimar otras zonas de riesgo, pero ahora con mucho mayor resolución. Pero sí, pueden hacer estudios de resistividad dentro de un túnel. Si tengo un equipo de un canal, ¿cuál es el arreglo más apropiado para usar tanto para aguas subterráneas para geotecnia? Igual que lo que hemos comentado anteriormente. El mejor arreglo de todos para resolución lateral es el dipolo-dipolo. ¿Qué ocurre? El dipolo-dipolo también es un arreglo que tiene una densidad de datos bastante grande. De tal manera que si no pueden estar mucho tiempo en campo midiendo, pues entonces la recomendación para estudios para equipos de un solo canal, por ejemplo, es hacer Schlumberger, con el cual tengo una resolución lateral aceptable, una resolución lateral buena. Igual puedo hacer estudios de resistividad con muy buena calidad de datos, haciéndolo a través de Schlumberger. ¿Ok? Si lo que estoy buscando son cambios laterales. Si estoy en un medio sedimentario de capas planas, pues pueden hacer inclusive hasta un Werner. Entonces, tanto Schlumberger como Werner le va a funcionar bastante bien. Ahora, si lo que estoy buscando son cambios laterales, el ideal es hacer el dipolo-dipolo, pero una vez que hagan la simulación del arreglo, si ven que no pueden estar tanto tiempo en campo midiendo, pues entonces la opción es hacer un Schlumberger. En caso de no tener un equipo multielectrodo, sino para hacer SEP, sondeos eléctricos verticales, ¿cómo puedo crear secciones en 2D? Puede crearse en 2D a partir de múltiples sondeos eléctricos verticales. Ustedes pueden hacer varios sondeos eléctricos verticales. Esos sondeos eléctricos verticales, por ejemplo, con nuestro software, con el Erimager 2D, les invito a ver el webinar también de Erimager, el cual tenemos en nuestro blog, en nuestro sitio web. Ahí he realizado webinars de Edimager 1D, 2D y 3D, donde pueden ver todo lo asociado al procesamiento de datos con nuestro software, pero ustedes ahí pueden cargar múltiples sondeos eléctricos verticales y generar una sección en 2 dimensiones a partir de ellos. De tal manera que sí, a partir de múltiples sondeos eléctricos verticales pueden generar secciones en 2D. Lo importante en esto es no colocar muy lejos entre sí, a grandes distancias, el centro de estos sondeos eléctricos verticales, ya que recuerden que van a perder entonces resolución de lo que está ocurriendo en el centro, ¿ok? Entre ellos. ¿Hasta qué distancia de pozo se puede hacer los estudios de resistividad? Bien, esto
Pasé esa lámina rápidamente durante mi presentación, ya que fue comentado en el webinar anterior, pero básicamente lo tengo mostrado acá. Lo ideal es que el radio de aspecto, la relación entre lo que respecta a la profundidad del pozo, entre la separación entre ellos, tiene que ser mayor a 1.5. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, si yo tengo un pozo de 10 metros de profundidad y lo coloco a 5 metros de separación entre ellos, 10 entre 5 me da 2, pues perfectamente bien. Ya si lo coloco a 6 metros, todavía estoy manteniendo ese radio de aspecto, pero tal vez si lo coloco a 7 u 8 metros, ya estoy fuera de este 1.5. ¿Esto que implica? Que voy perdiendo sensibilidad a mis datos, en mi señal, voy perdiendo también resolución y tengo una mayor cantidad de datos ruidosos y mi calidad de los datos va siendo más pobre. De tal manera que mantener una buena relación señal-ruido, una buena intensidad de señal, una buena sensibilidad a lo largo de todo mi proceso de medición de datos en un crossword hall, pues lo ideal es mantener este radio de aspecto, donde la profundidad entre la separación entre los pozos tiene que ser mayor a 1.5. Bien, hemos llegado al final de nuestro webinar, nos hemos extendido un poco en este. De todos modos, recuerden que cualquier pregunta que ustedes tengan pueden escribirme eduardo@gigusa.com y con todo gusto les estaré respondiendo a todos ustedes a la brevedad posible. Muchísimas gracias. Pronto estaremos anunciando otros webinars en nuevas aplicaciones, en otras aplicaciones, la cual estaremos dejando saber con anticipación de manera que puedan asistir y participar de todos ellos. Espero que haya podido ser de utilidad este webinar para todos ustedes y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias.